Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, retomando nuestro libro de Génesis, en el que están basadas estas predicaciones. Después de un mes de haber dedicado a hablar del Evangelio, retomamos Génesis nuevamente. Quiero comenzar, mis hermanos, con hablarles acerca de la existencia de una leyenda muy antigua, acerca de un hombre que fue maldecido y condenado a vagar sin rumbo hasta que Cristo regrese nuevamente. Los orígenes de esta leyenda se han rastreado hasta principios del siglo XII, y en los más de 1000 años de existencia de esta leyenda hay muchas versiones de lo que se conoce hoy en día como la leyenda del judío errante. Algunas versiones dicen que se trata de José de Arimatea, quien bajo el nombre de Cartafilus se va apareciendo en diversas partes del mundo y va relatando que Cristo lo maldijo. En una versión, la más antigua de la que se sabe, del año 1202, Cartafilus dice que había apurado a Jesús durante la crucifixión a que anduviera más rápido. Y entonces Jesús le respondió: iré más rápido, pero tú deberás esperar hasta que yo regrese. Otros dicen que realmente no era José de Arimatea, sino que se trataba de un criado de Poncio Pilato, que habría tomado esta actitud hacia Cristo de apurarlo cuando llevaba la cruz. Otros lo identifican con Herodes. Incluso hay algunos que dicen que se trata de Malco, el hombre a quien Pedro cortó una oreja durante la aprehensión de Jesús. Yo hace años tuve la oportunidad de leer de esta leyenda en una novela gótica que data del año 1796, que se titula El monje, y por cierto es una novela extraordinaria. Sin embargo, esta leyenda del judío errante, mis hermanos, es mencionada en un sinfín de obras literarias que llegan incluso hasta nuestros días, en obras de autores tales como Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez. En su obra Cien años de soledad, él menciona allí a este personaje, el judío errante. Tal vez algunos lo hayan leído y lo recuerden. Una versión más al respecto de la identidad de este hombre que viaja sin destino y sin llegar a ningún lugar es que realmente se trata de Caín, aquel que fue maldecido por Dios a ser errante por la tierra. Mis hermanos, la maldición de Dios sobre Caín, sin embargo, es real. Esta no es una leyenda. Pero sin duda que ha calado hondo en el pensamiento de la humanidad, porque finalmente resulta ser algo muy trágico el hecho de nunca poder llegar a casa, de viajar por todos lados, por muchos lugares, y jamás poder llegar. Incluso uno de los sueños recurrentes más mencionados en la gente es estar perdido y no poder llegar a tu destino. ¿Nunca lo has soñado? A mí se me pasaba. Este tipo de sueño provoca angustia en las personas. Pero mire, vayamos a nuestro tema del día de hoy. La última vez que hablamos de Caín, solamente hablamos de paso acerca de este destierro del que estamos mencionando. Pero hoy, mis hermanos, vamos a retomar un poco de ese pasaje, porque nos va a servir para entender el asunto principal, el tema que hoy vamos a estar tratando, y que es el desarrollo y expansión de la humanidad pecadora y del sistema mundano contrario a Dios. Así que le voy a pedir que abra su Biblia allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Y bueno, en lo que lo encuentra, le comento, me gustaría mucho que mis hermanos que comenzaran a traer
una Biblia de papel en lugar de su celular. Me parece que para el estudio bíblico es mejor la Biblia de papel, incluso tenerla abierta mientras estamos en la predicación resulta más fácil. Me enteré hace poco que ya están sacando por ahí algunas Biblias que traen espacio para que usted vaya anotando mientras va escuchando, y si gusta tomar notas, puede conseguir una Biblia de esas y tomar allí sus apuntes, trae un espacio especial para eso. En fin, mis hermanos, si ya localizaron este pasaje, bueno, vamos ahí al capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bien, mis hermanos, la tierra ya había sido maldecida por Dios y condenada a producir cardos y espinos a causa del pecado de Adán. Pero ahora, esa misma tierra, dice la palabra, ha abierto su boca para recibir la sangre del primer hombre asesinado, es decir, del justo Abel. Así que ahora va a ser doblemente maldecida. Sin embargo, mis hermanos, esta segunda vez solo lo será respecto de Caín. Este hombre, que usted lo sabe, hasta ahora se había dedicado a labrar la tierra. Pero después de esta maldición de Dios, él no iba a recibir fruto de la tierra con facilidad, sino que la tierra le iba a negar su abundancia. No le iba a devolver el fruto de acuerdo al trabajo que Caín realizara, sino en lugar de eso le iba a dar escasez. Eso, mis hermanos, iba a hacer que Caín no pudiera asentarse en un solo lugar, sino que tendría que andar errante para conseguir el sustento para vivir. Versículo 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes pongan atención en el hecho de que Caín no está arrepentido de su pecado. Acaba de matar a su hermano, pero el corazón de Caín no está ni un poquito arrepentido. A él más bien le preocupa la severidad de su castigo. Mire, la conciencia de Caín le acusa de que él es culpable y por lo tanto merecedor de ser castigado. Por eso es que él teme por su vida, por si acaso alguno de los otros hijos de Adán tomase la iniciativa de ir y vengar la muerte de Abel. Sin embargo, mis hermanos, esa conciencia de culpa no basta para hacer que Caín se arrepienta delante de Dios. Ahora, recordemos, como ya lo hemos dicho antes, que Caín es del maligno. Así lo menciona el apóstol Juan. Y Dios no lo va a exhortar en ningún momento a que se arrepienta, porque es necesario, mis hermanos, que el pecado siga su carrera, que sea esparcido por la tierra. Y Dios más adelante va a tratar con esta maldad de la humanidad a través del diluvio. Pero entre tanto, mis hermanos, hay una respuesta de Dios a la queja de Caín. Y esa respuesta es que cualquiera que mate a Caín será justamente castigado. Y se utiliza una frase: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Ahora, esta parte, mis hermanos, 7 veces será castigado, no significa
que Dios iba a imponer un castigo 7 veces más severo que a Caín por haber matado a su hermano. Esta frase, mis hermanos, es más bien un hebraísmo, donde el número 7, como a lo largo de toda la Biblia, representa lo completo, lo pleno, lo perfecto. En este caso se está refiriendo a la justicia divina sobre aquel que intentara matar a Caín. Es decir, si alguien se atrevía a matar a Caín, el justo juicio de Dios pleno y completo caería sobre aquella persona. Bueno, también dice la Escritura que ante esta queja de Caín, el Señor puso una marca para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esta marca, mis hermanos, realmente se desconoce en qué consistía. Algunos rabinos judíos han sugerido que era una marca física visible para todos. El rabino Rashi sugiere que era una letra del nombre de Dios que llevaba a Caín en alguna parte de su cuerpo, para que aquellos que lo mirasen supieran que era un hombre maldecido por Dios, pero al cual no se le podía matar. Era una especie de anatema, es decir, que había sido designado por Dios para el castigo, pero nadie podía tocarlo, solamente Dios. Dice los versículos 16 y 17, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bien, mis hermanos, después de que Caín se aparta de la presencia de Dios y es condenado a andar errante, cuando vemos este par de versos, mis hermanos, podemos notar que realmente Caín va a intentar desafiar el castigo divino. Porque dice la Escritura que fue y habitó en un lugar al que llamó Nod. No estuvo errante, sino que fue a un lugar al que él mismo le puso un nombre, Nod. Nod significa vagar, o también puede traducirse como tierra del errante. Mis hermanos, es interesante para mí hasta este momento, con esta acción de Caín, condenado a errar, pero va y en lugar de eso intenta sentarse en una ciudad. Es interesante que este hombre impío, simiente de la serpiente, que fuera condenado a vivir como peregrino en la tierra, intentara en lugar de eso arraigarse. Y me parece interesante, mis hermanos, porque nosotros, los hijos de Dios, precisamente eso es lo que somos en esta tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, errantes en ella, porque reconocemos que este mundo corrompido no es nuestro hogar. Este mundo no puede llenar nuestro corazón porque carece de la presencia de Dios. Y nosotros, en cambio, aspiramos a una patria celestial. Pero Caín, al ser errante, va a hacer todo lo posible por arraigarse a este mundo, por hacerlo grato lo más que se pueda. Va a intentar que tenga las suficientes distracciones que llenen su mente y su corazón, que no aspiran a nada más que a lo terrenal. Mis hermanos, es por esto, tomando en cuenta estas cosas, que Santiago dice de una manera muy enérgica a los creyentes que pierden de vista esto. Dice él: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, un cristiano que ama al mundo adultera espiritualmente. Está fuera de lo que se espera de él y por lo tanto se constituye enemigo de Dios. Yo me pregunto si podría haber palabras más fuertes de advertencia para nosotros que estas. El apóstol Juan, teniendo en mente esto mismo, dice
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, aquellos que constituyen la simiente satánica aman al mundo y aman las cosas que hay en este mundo, pero ellos no tienen nada que ver con el Padre Celestial. Los hijos de Dios, en cambio, siempre tienen su vista puesta en lo eterno y todo aquello que procede de nuestro Padre. Pero volviendo, mis hermanos, a nuestro texto en Génesis, versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, mire, en primer lugar quiero decirle que esa mujer, la mujer de Caín, no era alguien a quien Caín hubiese encontrado cuando llegó a ese lugar que se llamó Nod. Más bien esta mujer salió junto con Caín cuando él fue expulsado por Dios. Keil and Delitzsch dicen en su exhaustivo comentario al Antiguo Testamento lo siguiente, cito: el texto asume que ella lo acompañó en su exilio, también que ella era hija de Adán y consecuentemente hermana de Caín. Mis hermanos, es muy probable que para este momento la raza humana ya hubiera comenzado a crecer, a multiplicarse, que Adán y Eva hubiesen tenido más hijos e hijas, como lo menciona el capítulo 5, versículo 4, y que aunque no se dicen los nombres de ellos y de ellas, realmente la población ya fuera mucho más grande de lo que percibimos. Mis hermanos, Caín y su mujer, que no era otra que su hermana, dice la Escritura que tuvieron un hijo al que llamaron Enoc. La palabra Enoc o el nombre Enoc quiere decir dedicado. Bueno, no sabemos qué es lo que tendría en la mente Caín cuando nombró así a su hijo. ¿Dedicado a qué? ¿Dedicado a seguir el camino de su padre? ¿Dedicado a rebelarse en contra de la disposición de Dios para Caín? Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, bueno, él llamó así a su hijo y como una muestra de su orgullo, también llamó a esa ciudad donde se estableció, igual que su hijo, Enoc. Aquel hijo fue a la imagen y semejanza de Caín, un hijo pecador, con una naturaleza inclinada hacia lo malo, pero parece que Caín estaba muy orgulloso de su hijo y llamó de la misma manera a aquella ciudad. Ahora, cuando se menciona aquí que Caín comenzó a edificar esta ciudad, no debemos pensar todavía en una gran ciudad. Realmente, mis hermanos, se trata del inicio de la construcción de algunas casas. Eso era todo. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es que Dios había condenado a Caín a ser errante por la tierra y ahora lo vemos construyendo aquí una ciudad? Entonces, ¿no tuvo efecto la palabra de Dios? Bueno, déjeme decirle algo interesante. Al parecer, Caín solamente pudo comenzar la edificación de esta ciudad, pero no pudo terminarla. Y como lo he dicho, esta ciudad a la que se refiere a solamente una casa o unas casas. Caín comenzó esto, pero no lo terminó. Keil and Delitzsch dicen, comentando desde el texto hebreo, las palabras él estaba construyendo, que ahí en nuestra versión Reina Valera dice construyó una ciudad. Estas palabras, dicen ellos, meramente indican el comienzo y progreso del edificio, pero no su término. De manera que Caín no pudo terminar él mismo aquella ciudad. A mí me parece interesante y llama mi atención que al respecto, mis hermanos, de Caín, este verso donde se menciona la construcción de la ciudad son las últimas palabras que Génesis nos dice al respecto de la historia de Caín.
No sabemos si él murió entonces, o si tal vez tuvo que seguir errante por la tierra, y no fue él quien pudo concluir aquella ciudad, sino sus descendientes. Pero de Caín no se vuelve a hablar más, sino a este verso solamente. Versículo 18, mis hermanos, dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Este versículo 18, mis hermanos, nos da el recuento de las generaciones desde Caín hasta la sexta generación, en la cual el carácter y las tendencias pecadoras de la raza humana van a llegar hasta su desarrollo completo. Mire, algo que me llama la atención de este verso 18 son algunos de los nombres de los descendientes de Caín. Por ejemplo, Mehujael y Metusael. Si usted se fija, terminan de la misma manera en él, y todos los nombres hebreos que terminan en él, quiere decir que llevan como parte del nombre el nombre de Dios. Elohim se abrevia él. Cuando un nombre hebreo llevaba al final este par de letras, mis hermanos, implicaba que en el nombre iba incluido el nombre de Dios. Caín, al parecer, no ha podido quitar de su mente que hay un Dios. Algunos de sus descendientes llevan incluido el nombre de Dios, aunque ellos han intentado alejarse y sacar a Dios de su vida. Al parecer todavía en su mente hay la conciencia de que Dios está allí, de que existe, de que está presente, lo cual pasa, mis hermanos, con todo hombre. Incluso hoy en día, no importa que una persona se declare atea, él siempre va a estar consciente de la existencia de Dios. Ahora, déjeme decirle que para el tiempo de Lamec, la sexta generación a partir de Caín, o la séptima si tomamos a partir de Adán, para el tiempo de Lamec, y era un tiempo en el que probablemente Adán todavía viviera, ya reinaban sobre la tierra todo tipo de pecados. Ya había surgido en algún momento la desobediencia a Dios, ya había ocurrido el asesinato, ya estaba presente en aquella sociedad el orgullo, la poligamia, el abandono de Dios y en cambio el amor a lo terrenal, la rebeldía ante todo lo que proviniese del Creador, etcétera, etcétera. En tan solo, mis hermanos, 6 generaciones a partir de Caín, la raza pecadora había desarrollado ya sus peores rasgos, y también se habían ya colocado los fundamentos del sistema que la Biblia llama el mundo, y el cual, mis hermanos, ustedes lo saben, es gobernado por el maligno, como lo dice el apóstol Juan allá en su primera epístola. Todo esto había ocurrido, y este versículo 18 nos hace recordar y enumerar esas generaciones. Versos 19 en adelante dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora, mis hermanos, de todas las generaciones mencionadas en el verso 18, no se nos dice nada en particular. Pero cuando llegamos a la sexta generación desde Caín, la Escritura hace un alto para que podamos observar a Lamec y a su familia. Ellos son la muestra de lo que era la humanidad en ese momento. Así que vale la pena que pongamos atención en esta familia. Mire, la narración nos va a dar ciertos detalles que nos muestran el pensamiento de los hombres de aquellos días, de su corazón impío y de su mente mundana. Lo vamos a ver en esta familia. Para comenzar, yo quiero que note que aquí se nos da el nombre de 3 mujeres, lo cual es inusual en las genealogías de la antigüedad.
Estas mujeres, mis hermanos, son las dos esposas de Lamec, Ada y Sila. Y más adelante, en el versículo 22, encontramos el nombre de la hija de Lamec y Sila. Su nombre es Naama. Ahora, el escritor sagrado, mis hermanos, ha revelado los nombres de estas mujeres, porque nos está mostrando la tendencia sensual de esas generaciones. Ada significa belleza o adorno. Sila quiere decir la sombreada. Y tal vez, dicen los expertos en hebreo, sea una referencia a sus trenzas o a su abundante cabello. Pero también el nombre de Sila significa sonora, lo que quizás haga alusión a que esta mujer gustaba de cantar, o que tal vez tenía una canción que repetía constantemente. Mientras que el nombre de Naama significa placentera, grácil o encantadora. Bueno, solamente para que tengan en cuenta cuál era el pensamiento de esta familia. Era un pensamiento orientado a lo sensual, a aquello que agrada a los ojos. En estos mismos versos 19 al 22, se nos revelan también los oficios de los hijos de esta familia, lo cual, mis hermanos, va a continuar con la descripción de esta generación. Dice versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí, mis hermanos, lo que se nos está diciendo es que se establece la ganadería como un negocio. Y eso quiere decir, mis hermanos, que los descendientes de Caín no solamente criaban ganado tal vez para aprovechar su piel, sino que incluso habían comenzado a consumir carne cuando nadie más lo hacía. Porque, mis hermanos, había un mandamiento de parte de Dios que ellos estaban pasando por alto, y ese mandamiento está ya en Génesis 1, versículos 29 y 30, donde se ordena que todo hombre y toda criatura, incluso las bestias del campo, no podían comer carne, solamente del fruto de la tierra, de los árboles de la tierra, pero no podían matar y comer a otros seres vivos. Sin embargo, los descendientes de Caín comenzaron a tener este negocio de la ganadería y probablemente comenzaron ellos a comer carne desobedeciendo a Dios. Versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mire, los hijos de Caín, con estas palabras que acabo de leer, los hijos de Caín muestran, mis hermanos, esa gran inteligencia con que Dios había dotado al ser humano. Y aquí tenemos a este hombre Jubal creando los primeros instrumentos musicales. Y seguramente, como lo sugiere el doctor Carballosa, también habrá inventado las primeras notas musicales. Pues no podría usar sus instrumentos musicales para reproducir la música que componía, a menos que tuviera un registro de ella. Eso, mis hermanos, requiere una inteligencia superior, lo cual nos demuestra que los primeros hombres estaban completamente desarrollados y no eran ninguna especie de simios en desarrollo, como nos dice la teoría de la evolución. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Finalmente, mis hermanos, Tubal Caín desarrolla el trabajo de estos metales, bronce y hierro, con lo cual sin duda nace el uso de las armas y de la guerra. Con estas descripciones tenemos pues el nacimiento de los negocios, de las artes y también de la guerra. Actividades, mis hermanos, que caracterizan o han caracterizado a toda civilización antigua, pero también moderna. Y dígame si esto no es verdad. A esto es a lo que se dedica el hombre, tanto antiguo como moderno. Esa gran inteligencia de los hombres se pone de manifiesto en los descendientes de Caín. Sin embargo, mis hermanos, todo lo que ellos hicieron fue dejando fuera completamente a Dios de su vida. Los nombres de las mujeres de esta generación
y las actividades de sus hijos varones nos muestran, como dice Alfred Edersheim, el judío que se convirtió al cristianismo, en un comentario excelente acerca del Génesis, dice él lo siguiente: sus nombres apuntan a la codicia de los ojos y la codicia de la carne, tal como los oficios de los hijos de Lamec apuntan al orgullo de la vida. ¿Se acuerda de ese pasaje de Juan que le acabo de leer hace un instante? El pecado de Adán y de Eva, y ahora la mentalidad de los primeros hombres reflejan eso, la codicia de los ojos, de la carne y el orgullo o la vanagloria de la vida, como lo dice Juan. En efecto, mis hermanos, toda la vida de esas generaciones queda descrita en estos breves versos. Su vida en familia está descrita por los nombres de las mujeres, donde lo sensual predomina. En la vida familiar íntima, su pensamiento es hacia lo sensual. La vida en sociedad va a quedar descrita en lo que en unos instantes más vamos a ver, que se conoce como el canto de Lamec, y que refleja una vida social violenta y llena de orgullo. Y en cuanto a su vida cultural y ocupaciones, son descritas por los oficios de los hijos varones, el asunto de los negocios, el arte y la guerra. Mis hermanos, vamos a ese versículo 23 y veamos este canto de Lamec, que nos va a describir un poco de la mentalidad y la actitud de estos hombres. Dice el versículo 23 y siguientes: y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mire, es interesante que este canto aparezca inmediatamente después de la mención de que Tubal Caín trabajara el bronce y el hierro. Este canto o poesía, o las dos cosas, es, por cierto, mis hermanos, la composición poética más antigua de la que se tenga noticia. Y fue compuesta por este hombre Lamec. Y el contenido de ese canto, mis hermanos, sin duda nos revela que este hombre ya se beneficiaba del uso de las armas. Y lo hacía para asumir una actitud abiertamente retadora, no solamente a los hombres de su tiempo, sino sobre todo retadora delante de Dios. En este cántico, mis hermanos, Lamec se vanagloria de haber matado ya a un joven. Los comentaristas dicen que probablemente se tratase de algún guerrero joven que había peleado con Lamec y le había infligido algunas heridas, pero al cual finalmente Lamec había derrotado por el uso avanzado de sus armas, que habían sido producto del trabajo de uno de sus hijos. Y entonces amenaza a cualquiera que pensara siquiera en venir a vengar a dicho guerrero, y lo amenaza con la muerte a causa de la fuerza de su propia espada. Por esa razón, mis hermanos, es que a esta canción se le ha llamado la canción Espada de Lamec, la canción Espada de Lamec. Dice Hubert C. Leupold, que es uno de los grandes eruditos en el Antiguo Testamento, que él imagina a Lamec tomando una espada nueva que había construido su hijo, blandiéndola en su mano y repitiéndole a sus mujeres este canto. Lamec, mis hermanos, es el botón de muestra de lo que era esa sociedad antigua. Él vive fuera de la institución del matrimonio, se goza en el canto y en el poder de su espada. Él no necesita a Dios para que lo defienda como a su antepasado Caín. Él, en cambio, es desafiante ante los hombres y ante el mismo Dios, de quien no siente ningún temor, pues ha aprendido a confiar en sí mismo. Su actitud, mis hermanos, no solamente retadora y desafiante, sino también burlona. Él dice que si a Caín Dios lo vengaría 7 veces,
Él por su propia mano haría pagar 70 veces 7 a quien se atreve a enfrentarlo con la intención de hacerlo pagar por sus crímenes. 70 veces 7. ¿Se le hace conocida la frase? Es probable que el Señor Jesús tuviera en mente este pasaje cuando habló acerca de perdonar al prójimo hasta 70 veces 7. Es indudable, mis hermanos, que la mente de los redimidos va directamente en contra de la mente de los impíos. Porque mientras estos piensan en la venganza, como Lamec, el creyente debe pensar en perdonar sin límite, como lo enseñó Cristo. Diferentes totalmente las mentalidades. La actitud de Lamec nos muestra el desarrollo del pecado en el hombre, el desarrollo progresivo del pecado en el hombre. Mire, Adán y Eva pecaron, pero se arrepintieron de su pecado. Caín también pecó porque mató a su hermano, pero a diferencia de sus padres, él no se arrepintió. Sin embargo, sintió la carga de culpa y buscó la protección de Dios. Sin embargo, ahora Lamec no solamente no se arrepiente de haber matado a un hombre, sino que se goza en su pecado y reta a quien quiera hacerlo pagar por él. Hay una progresión en el pecado del hombre. Lo que comenzó con la expulsión de Caín de la presencia de Dios ha venido, mis hermanos, a desarrollarse en una civilización pagana, orgullosa, desafiante delante de Dios. La gran inteligencia con que los hombres fueron creados ha desarrollado la primera ciudad también, a la que Keiran Delitzsch, esos expertos del Antiguo Testamento, llaman los primeros fundamentos del reino en el que gobierna el espíritu de la bestia. Mis hermanos, comenzando por Caín y siguiendo con su descendencia, el hombre alejado de Dios ha intentado una y otra vez hacer frente al castigo divino y se ha fabricado toda suerte de actividades y negocios para dar sentido a su vida sin Dios. Sin embargo, no consigue más que caer en un vacío más profundo cada vez y en una perversión más retorcida. Alejarse de Dios y de sus propósitos trae consigo el intento del hombre de crear su propia felicidad, una felicidad pasajera que no consigue nunca satisfacer al hombre, porque el hombre fue creado para tener una comunión íntima con su Creador, y estos hombres habían dejado afuera a Dios de todo. Mis hermanos, nosotros no debemos perder de vista que la actual sociedad en la que vivimos, con todas sus actividades de negocios, de diversiones, de arte, de vida social, etcétera, no son más que la continuación de ese esfuerzo de los primeros hombres impíos, inspirados por el maligno, quien realmente está detrás de todo esto. Lo que vivimos el día de hoy, mis hermanos, tiene una intención clara: distraer a los hombres, hacerles pensar que no tienen necesidad de Dios. La finalidad de este sistema que comenzó con Caín siempre fue lograr, mis hermanos, que el hombre viviera sin Dios, que lograra olvidarse de Él, que no tuviera ninguna necesidad de Dios. Y en gran parte, dígame usted si no, lo ha logrado. Mire, las civilizaciones más avanzadas de nuestro mundo, los países europeos, ellos son avanzados en los negocios. Hay algunos países que no viven realmente con ninguna necesidad. Estaba yo leyendo por allá en las noticias la otra vez que en uno de esos países, no recuerdo, Suecia, uno de esos, el gobierno estaba planeando darles una buena cantidad de euros a cada ciudadano, pues nada más para repartir la riqueza del país. No tienen carencia de nada en los negocios, tienen el mejor arte, las mejores escuelas,
Sin embargo, si usted va y les habla de Dios, ¿sabe lo que le van a decir? No me hables de tu Dios. Aquí no necesitamos a Dios en nuestra vida. Estamos bien sin Él. Esto que les estoy diciendo son palabras, mis hermanos, de un europeo, del que me comentaron de primera mano. Esto es lo que ellos dicen. No necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso, mi hermano, no olvides que el sistema del mundo fue diseñado con una intención bien determinada: distraerte de Dios, apartarte de Él, darte la impresión de que no lo necesitas. Ten cuidado, mi hermano, no vaya a ser que este mundo te vaya a absorber también. Con sus negocios, con sus diversiones, con el arte, con la música, con todo lo que tiene un propósito, que te distraigas de Dios. Pero tú no eres de aquí. Tú debes suspirar y aspirar a una patria celestial. Aquí somos errantes solamente, y para nosotros no es un castigo, es una bendición. Mis hermanos, termino con los dos últimos versos, 25 y 26, solamente para hacer un avance de lo que vamos a ver más adelante. Dice la palabra: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De Set, mis hermanos, se nos va a contar la continuación de la simiente de la mujer. Lo que acabamos de ver ahorita es la simiente de la serpiente, la civilización impía. Pero estas últimas palabras, versículos 25 y 26, es la narración de la descendencia de la mujer. Por eso termina diciendo que estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a diferencia de estos otros que no querían saber absolutamente nada de él. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí, mis hermanos. Continuaremos las próximas semanas con este interesante asunto del libro de Génesis. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Padre. Tu palabra, Padre, que nos instruye acerca, Padre, de todas estas cosas, de los orígenes, Padre, de cómo